Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar aquí un miércoles más en nuestra reunión entre semana. Y pues estamos felices, estamos extrañándolos también, deseando que podamos estar reunidos de nuevo. Pero pues vamos a adorar a nuestro Dios. Cantémosle, brindémosle nuestra alabanza y nuestra adoración a aquel Dios, al único que la merece. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió
Amén. De este canto: estaba yo perdido y al Mesías encontré. Estábamos perdidos en este mundo sin un propósito en nuestra vida, viviendo vagamente, pero el Señor nos dio un propósito, nos dio vida en Él, y ahora tenemos una razón por la cual vivir. Sigamos cantando a nuestro Dios juntos, unidos en el mismo espíritu. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión, y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor, anunciando que aquí se encuentra el gran poder de Dios, y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación. Y al Espíritu Santo, que nos une en comunión. Y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Amén. Estamos unidos en el amor del Señor. Tal vez no estamos juntos en este momento, pero le alabamos y le adoramos unidos en su amor. Sigamos cantando a nuestro Dios. Cantemos el Salmo número 42. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, Señor. El alma mía
salvación será. Sí, para ti, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, mi Dios. Terminemos adorando a nuestro Dios, cantando a ese Dios magnífico. Adorémosle, brindémosle toda nuestra adoración a aquel que se la merece. Ese ay cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. No volveré nunca atrás de las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas, como libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado, ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré y yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, el que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar
Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Nos bendices, Señor, y en medio de las batallas tú estás para ayudarnos, Señor. Porque sabemos que vas a estar con nosotros en medio de la tormenta, Señor. Nos cubres, Señor, y nos guardas en tu mano, Padre. Nos tienes en tu mano, Padre, y podemos tener esperanza en ti. Podemos descansar en ti, Señor, tener paz contigo, Señor. Gracias por darnos todo eso, Señor, que no merecemos. Queremos darte la honra y la gloria, Padre. Recibe esta alabanza y bendice también el tiempo del mensaje, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Es un gusto, hermanos, es una bendición poder estar en este momento, Señor, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Una de las cosas, hermanos, en la cual podemos nosotros agradecer a Dios es que todavía tenemos la oportunidad de poder ir a la palabra del Señor, a las Escrituras, a pesar de todo lo que estamos pasando y enfrentando, hermanos. Bueno, para aquellos que a mí no me conocen, hermanos, mi nombre es Víctor Jiménez. Estamos sirviendo allí en el kilómetro 39, en una de las misiones, y es uno de los privilegios que el Señor nos ha dado de poder servir juntamente con mi familia y trabajar ahí, hermanos. Probablemente ustedes estén preguntando en esta tarde, hermanos, cuál es la razón, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? Nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Onésimo no está entre nosotros, Cristian no está entre nosotros. Bueno, hermanos, precisamente porque ellos han estado con problemas de salud. No solamente ellos, sino también algunos otros hermanos que hemos escuchado de lo que ellos están enfrentando en estos tiempos con problemas de salud, hermanos, y estemos orando por ellos. No los dejemos de lado, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos, hermanos, más en este tiempo es precisamente eso, hermanos, de poder interceder unos por otros. Mire, yo creo, hermanos, y es en lo personal, y yo creo que también para usted, una de las cosas que sin duda, hermanos, ha pasado en su vida es que cambió totalmente, ¿verdad?, en ciertas áreas de su vida por todo esto que estamos enfrentando. La rutina que usted constantemente llevaba, regularmente, hermanos, y lo más seguro es que cambió por todo lo que estamos enfrentando. Lamentablemente no nos podemos congregar, lamentablemente, hermanos, no podemos estrechar esa mano, abrazarnos y decir, hermanos, Dios te bendiga, tener ese tiempo de convivencia que antes teníamos. No lo podemos hacer, hermanos, por el hecho de todo lo que estamos enfrentando en estos días, hermanos. Pero sin duda, hermanos, una de las cosas que sí sentimos es de que los extrañamos. Extrañamos esos tiempos, hermanos, en el cual nos juntábamos y tomábamos el refrigerio, en el cual platicábamos y convivíamos. Y ahora podemos entender y apreciar, hermanos, lo que es, hermanos, realmente podernos congregar con toda libertad. Es una de las grandes bendiciones, hermanos. Reciban un saludo, hermanos, les extrañamos. Deseamos ya estar nuevamente congregados y poder, hermanos, servir a nuestro Señor, alabar al Señor como antes lo hacíamos. Fíjese, pensaba solamente en esta área, hermanos, casi 4 meses que no nos congregamos, casi 4 meses. Es difícil, hermanos, pensar, pero, hermanos, las cosas se están dando de esta manera. El Señor sabe y tiene el control de ello. Entonces, poder seguir adelante, poder esforzarnos, hermanos, en lo que el Señor nos ha dado y lo que tenemos por delante. Eso es una de las cosas que necesitamos hoy en día, hermanos. Bendiciones a todos, hermanos, y poder seguir adelante, hermanos. Mire, una de las cosas que también estaba pensando durante estos días, y a pesar, hermanos, de todo eso que enfrentamos usted y yo y muchas personas y gente, hermanos, que no conoce al Señor, pero mi preocupación es precisamente por aquellos que somos creyentes. Una de las cosas que he escuchado lamentablemente en estos días es de que algunos se están desanimando, algunos se han estado o están viviendo con temor, algunos, hermanos, lamentablemente están viviendo en una vida desordenada, y lo digo con convicción, hermanos, porque he escuchado acerca de esto, cuando no debería de ser así. Sigamos adelante, hermanos, esforcémonos, busquemos del Señor, hermanos, hoy en día. Para ello, hermanos, quisiera por favor que me acompañaran, hermanos, a la palabra del Señor. Quisiera que fuéramos a Hechos, por favor, hermanos. Hechos capítulo 17, hermanos, y versículo 10. Que pensáramos en el día de hoy
precisamente, hermanos, en lo que el apóstol Pablo, hermanos, se enfrentó cuando él estaba predicando el Evangelio. Una de las cosas, hermanos, que el apóstol enfrentó fue precisamente persecución una y otra vez por el hecho de llevar el mensaje a la palabra de Dios, hermanos. Y sin duda, hermanos, es algo que nosotros también enfrentamos todos los días. Por el hecho de llevar el Evangelio, por dar testimonio, enfrentamos problemas y dificultades. Quisiera que me acompañaran, por favor, al versículo 10 del capítulo 17 de Hechos. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llevado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente, dice, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Solamente, hermanos, como para introducción de esto que estaremos viendo, una de las cosas en las que el apóstol, como lo mencionaba, enfrentó Pablo y Silas por predicar el Evangelio en diferentes ciudades fue la persecución. Cuando ellos empezaron a predicar, una de las cosas que sucedió, hermanos, fue precisamente que la gente, hermanos, no estuvo conforme con lo que estos hombres estaban haciendo, llevando el Evangelio. Y eso es algo notorio, hermanos. Cuando nosotros empezamos a compartir el Evangelio, hay oposición, hermanos, siempre. Siempre hay oposición, porque el enemigo no está contento. El enemigo no le agrada lo que está sucediendo, hermanos, cuando la gente se está convirtiendo. Había una multitud que lo estuvieron siguiendo constantemente a diferentes ciudades, siendo de estorbo, siendo de tropiezo para que ellos no predicaran el Evangelio. De tal manera que llegaron a Tesalónica y luego se trasladaron a Berea y finalmente llegaron, hermanos, precisamente a Atenas. Y es lo que quiero, hermanos, en esta tarde, hermanos, enfocarnos de cómo Pablo y Silas, hermanos, y especialmente Pablo, hermanos, se enfocó tanto en la predicación del Evangelio sin importar lo que estaba a su alrededor, sin importar nada de eso. Mire, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo pensaba, hermanos, en este versículo específicamente de cómo el espíritu dice que se enardecía, cómo el apóstol Pablo, hermanos, se llenó de indignación por lo que estaba sucediendo precisamente en la iglesia, hermanos, en la ciudad de Atenas. Y pensaba de esta manera: ¿qué produce, hermanos, en nosotros? ¿Qué produce en nosotros cuando vemos a nuestras familias, cuando vemos a nuestros amigos, cuando vemos a la gente a nuestro alrededor, hermanos, enfocados, hundidos en la idolatría? ¿Qué es lo que produce, hermanos, la condición de nuestro pueblo hoy en día? ¿Qué es lo que produce? El abandono de hermanos que por otra razón se están alejando de la fe. ¿Qué es lo que produce, hermanos, en nosotros? Pensaba de esta manera: no podemos, hermanos, no podemos ser apáticos, ser indiferentes a lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Necesitamos, hermanos, como el apóstol Pablo, que nuestro espíritu, hermanos, se llene de ese, que se enardezca, hermanos, de tal manera que podamos hacer algo, hermanos. No podernos quedar callados, no podemos parar ahí. Mire, uno de los ejemplos bien claros, hermanos, que me encanta, es precisamente la vida de Nehemías. Este hombre, hermanos, que vivió, hermanos, en aquel tiempo en el cual él estaba encargado como copero del rey. Uno de sus privilegios, hermanos, era precisamente ser copero de este rey. Y pensaba de esta manera: cómo este hombre vivía en esa comodidad, en una comodidad de tal manera que él podía haber decidido: ¿sabes qué? El problema de los judíos allá en Jerusalén es problema de ellos. Yo estoy bien cómodo. Y en ocasiones la comodidad es algo que nos afecta, hermanos, para poder servir al Señor, para poder compartir el Evangelio. ¿No es cierto que en ocasiones estamos bien cómodos con una relación en la familia que no quisiéramos lastimar y dañar, entre comillas, o ofenderlos, ¿verdad? Decirles o hablarle acerca del Señor? Muchas veces eso sucede, hermanos.
Pero es necesario, hermanos. Nehemías dice que cuando vinieron sus hermanos, dice que él preguntó, indagó acerca de sus hermanos, aquellos que habían quedado en el cautiverio, qué es lo que había sucedido con ellos. Cuando escuchó, dice que el pueblo, hermanos, estaba en gran afrenta, que los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. Dice que se sentó, lloró, ayunó, dice que oró al Dios vivo y verdadero. Después, ¿verdad? Dice la Biblia que se bañó, durmió, descansó y continuó su vida. No, hermanos, no fue así, hermanos, su vida. Él, hermanos, tomó la decisión, fíjate, tomó la decisión de levantarse e ir delante del rey para ir a Jerusalén y levantar esos muros que habían sido derribados. ¿Por qué? Porque le dolió la condición de su pueblo. Yo creo, hermanos, que si les hago esta pregunta, ¿verdad? Van a decir, ay, hermanos, claro que sí. Los que tenemos cónyuge, los que tenemos hijos, los que tenemos padres. La pregunta es, ¿amamos a nuestros padres? ¿Amamos a nuestros hijos? ¿Amamos a nuestra familia? Hermanos, claro que sí. ¿Cómo vamos a amarlo? Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo por ellos? ¿Qué es lo que estamos haciendo por ellos? Nosotros sabemos y conocemos claramente, hermanos, en la condición que ellos están y a dónde van. Pero la pregunta que surge nuevamente, ¿qué estamos haciendo por ellos? Hermanos, nuestro espíritu se indigna, se molesta al ver cuando ellos están viviendo en esa vida, hermanos, en el cual van a una condenación. ¿O somos indiferentes a ello? Somos indiferentes. Ahorita, hermanos, una de las cosas en la cual el enemigo está distrayendo a la gente es precisamente, ¿verdad?, esto que estamos ahorita enfrentando, el coronavirus. La gente está tan concentrada, hermanos, en esto, que nos estamos olvidando, hermanos, de compartir, hermanos, el amor de Dios. Nos estamos encerrando de tal manera que decimos, no, es que no podemos juntarnos con los demás, no podemos hacer ciertas y cuales cosas. Es verdad. Pero tenemos el privilegio, hermanos, de poder hacer diferentes medios, diferentes maneras de llevar el evangelio. Mire, en el versículo 17, por favor, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y yo pensaba, hermanos, ¿qué mensaje? Fíjese, ¿qué mensaje era el que estaba llevando el apóstol Pablo? ¿Cuál el mensaje que él, hermanos, había recibido de parte de Dios para compartir? Pues el evangelio de Dios. Ese era su mensaje, hermanos. Él no llevaba pensamientos, ni palabras, ni filosofías humanas. Él llevaba el evangelio de Jesucristo. En una ocasión, en 1 Corintios también le dice a los hermanos acerca de esto, hermanos, de que él no quería utilizar palabras robustas, ni quería usar ningún tipo de pensamiento humano, sino solamente, dice el capítulo 2 de 1 Corintios y versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era su mensaje, hermanos? ¿Cuál era su mensaje? Presentar a Jesucristo, hermanos. Presentar a Jesucristo. Y yo creo, hermanos, creo que todos podemos hacerlo de una u otra manera. Muchas veces queremos pensar que es responsabilidad únicamente de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, pero es la responsabilidad y el privilegio que cada uno de nosotros podemos hacer. ¿Cuál es ese mensaje? El evangelio de Jesucristo. En el capítulo 15 de aquí mismo de 1 Corintios, el apóstol es más claro todavía. Dice versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado
Y número 3, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de compartir a la gente. Amigo que nos miras a través de este medio, probablemente te molestes, te disguste estar escuchando una y otra vez el mensaje de parte de Dios a través de un familiar o a través de estos medios. Tal vez te moleste. Nuestra intención no es de que pertenezcas a una iglesia, a una denominación. Nuestra intención es de que conozcas al Dios vivo y verdadero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, presentándote el Evangelio, que fue que fue el principal propósito del apóstol Pablo, porque para eso fue llamado. Usted recordará en el capítulo 9 y versículo 15, cuando el apóstol Pablo, en ese caso era Saulo, se había convertido o el Señor había tenido ese encuentro con él. Una de las cosas que el Señor le dijo a Ananías: este es mi instrumento para llevar el mensaje, el Evangelio a los gentiles. Cada uno de nosotros somos instrumento de parte de Dios, hermanos. Podemos llevar ese mensaje glorioso, hermanos, y es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Regresando a nuestro pasaje en el versículo 19, dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, hermanos, no sabemos exactamente si la pregunta de estos hombres era una pregunta genuina o no era una pregunta genuina. No sabemos, pero lo que sí sabemos es de que ellos hicieron esa pregunta. Queremos saber, podremos saber qué es lo que tú quieres hablarnos o enseñarnos. Mire, una de las cosas, hermanos, una de las cosas que el apóstol Pablo una y otra vez oraba y pedía al Señor era precisamente que se le abrieran oportunidades para predicar el Evangelio. Eso era constantemente. Mire, por ejemplo, hermanos, en el capítulo 6 de Efesios, que me gustaría que me acompañaran, y en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablo de él como debo de hablar. Al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Hermanos, siempre que tengamos oportunidad, hermanos, de poder predicar, de poder, hermanos, compartir el Evangelio, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Las oportunidades que tenemos, hermanos, no podemos desaprovecharlos. Allá igualmente el apóstol Pablo en el capítulo 4 y versículo 3 de Colosenses eran las mismas palabras que decía él, y pedía al Señor que se le abriera puertas para llevar el mensaje de Dios. Es importante, hermanos, es necesario aprovechar cada oportunidad. ¿Cuántas veces en nuestra vida no se nos acerca un familiar, un amigo, pidiendo oración, pidiendo un consejo, ayuda, porque sabe que somos creyentes? ¿Cuántas veces, hermanos? Son oportunidades que nosotros no podemos dejar, hermanos, a un lado. Necesitamos aprovecharlos, hermanos. Probablemente, como lo mencionaba, esa pregunta, ¿verdad?, la iban con alguna intención. Probablemente estaban queriendo cuestionar al apóstol Pablo. Probablemente cuando nos preguntan o nos invitan, ¿verdad?, a precisamente hacer una oración, una de las cosas que a veces sucede, hermanos, es que la gente se quiere burlar de nosotros, quiere señalarnos. Pero necesitamos aprovechar, hermanos, esa oportunidad para compartir el Evangelio. Son oportunidades, son bendiciones, hermanos, que nosotros no podemos, hermanos, dejar por un lado. Esa puerta que se ha abierto. Mire, tenemos, como al principio lo mencionaba, tenemos este medio hoy en día del teléfono, grupos que se han creado de WhatsApp, Facebook y todo ese tipo de cosas. Una de las cosas, hermanos, que algunos notarán, he estado durante estos días, hermanos, precisamente el día domingo empecé a compartir pequeños mensajes, hermanos, pensamientos en el grupo de WhatsApp de la iglesia, hermanos.
Y lo hice, hermanos, lo hice porque por mucho tiempo estuve pensando si lo hacía o no lo hacía. Y el Señor me estuvo hablando acerca de esto, acerca de la oportunidad que podemos tener de podernos animar unos a otros. Dije, no es posible, ¿verdad?, que usemos este medio para otras cosas cuando podemos animar, compartir el mensaje de Dios. Y fue una de las causas por la cual estoy, hermanos, compartiendo estos mensajes, para poder edificar al pueblo de Dios, para podernos edificarnos unos a otros, y que la gente, hermanos, que aún no conoce al Señor, lo pueda, hermanos, lo pueda escuchar. Es importante, aprovechemos cada oportunidad, hermanos, cada oportunidad que Dios nos da, hermanos. Versículo 22, hermanos, regresando a nuestro pasaje de aquí de Hechos. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que nosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y pensaba, hermanos, la adoración, hermanos, es algo que a veces la gente ofrece sin entender, sin saber. La adoración, hermanos, necesitamos entender que es algo, hermanos, que Dios acepta o recibe únicamente, hermanos, cuando es a través de Jesucristo. Solamente, amigo que nos escuchas o que nos miras por este medio, solamente la adoración puede ser recibida por Dios a través de Jesucristo. No hay otra manera. Mire, en Primera de Pedro, para reforzar un poquito lo que estoy mencionando, en el capítulo 2 y en el versículo 5, dice la palabra del Señor así, de esta manera. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cualquier, hermanos, cualquier adoración, cualquier servicio, cualquier palabra de acción de gracias, solamente puede ser aceptada delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, hermanos, ¿sabe cuál es la mejor adoración que nosotros podemos ofrecer a Dios? No cantar de una manera espectacular, tal vez no arrodillarnos, tal vez no hacer grandes cosas, hermanos, que son notorias ante los demás. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Nuestra mejor adoración es cuando nosotros le obedecemos. La obediencia es una de las mejores mejor manera en que nosotros podemos mostrar adoración a nuestro Dios. Eso es lo mejor que nosotros podemos ofrecer. Pero la pregunta que surge a nuestros amigos, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Fue la pregunta, ¿verdad? La insistencia del apóstol Pablo, o lo que estuvo resaltando. Ustedes adoran algo que no conocen. Hermanos, es necesario conocer a nuestro Dios para poderlo, hermanos, adorar y para poder obedecer, hermanos. Es necesario. Una de las cosas, hermanos, que sucedía, hermanos, precisamente en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, hermanos, se le dio la manera correcta de poder presentarse delante de Dios, de poder, hermanos, ofrecer holocaustos, ofrendas y todo ese tipo de cosas que Dios les había pedido, hermanos, era precisamente porque ellos habían tenido un encuentro con su Dios, habían sido el pueblo escogido de parte de Dios, y ellos tenían, hermanos, esa bendición, ese acceso de poderlo hacer. Aunque Dios lo pedía, hermanos, a Dios lo pedía de una manera estricta y específica, hermanos. Así es que cualquier tipo de adoración, servicio, alabanza o el acceso a la presencia de Dios, hermanos, si no es a través de Jesucristo, no, hermanos, no se puede. Es necesario, hermanos, es necesario. Mire, un versículo más, por favor, en el capítulo 13 de Hebreos y versículo 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios, dice, se agrada Dios.
Cuando nosotros, hermanos, lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera. En el Antiguo Testamento, y específicamente en el capítulo 2 y versículo 11 de Deuteronomio, cuando Dios estableció y les empezó a decir que los holocaustos, las ofrendas, los diezmos, todo eso se tenía que presentar en un lugar específico, de una manera específica, con ciertas personas que deberían de hacerlo. Y cuando no se hacía así, dice que caía fuego del cielo. No era aceptado delante de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, todo eso, hermanos, que podemos presentar, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra gratitud, todo eso tiene que ser nuevamente a través de Jesucristo. Esa es la manera en que Dios pide. Es la manera en que el hombre hoy se puede acercar a Dios, precisamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, también nos habla ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5. Dice la palabra del Señor, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente a través de Jesucristo. Ese era el mensaje que el apóstol Pablo insistía una y otra vez con este pueblo judío que estaba en el cual compartiéndole este mensaje. Esa era su insistencia una y otra vez, presentar al Cristo crucificado. Regresando, hermanos, a nuestro pasaje, dice el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y pensábamos en esta primera parte del versículo 26, Él es el que da a todos vida. Una de las cosas, hermanos, y de los grandes errores, versículo 25, la primera parte que quiero notar es como si necesitase de algo. Uno de los grandes errores del hombre es precisamente pensar que Dios ocupa al ser humano. Eso es uno de los grandes errores. Pensar que Dios nos ocupa. Y a veces, déjeme expresarlo de esta manera, a veces de una manera despectiva, menospreciamos a Dios. Como diciendo, si tengo tiempo voy a la iglesia, si tengo tiempo. Hace algunos años, recuerdo, escuchaba una conversación de un hombre, precisamente en las fechas de diciembre, platicando con una persona y refiriéndose, ¿verdad?, acerca de una relación con Jesús. Y este hombre le decía, a mí eso de la religión y de los hermanos y de Dios y todo eso a mí no me interesa. Yo solamente, dice, cada fin de año, 24 o al 31, dice, voy y doy una cierta cantidad y con eso es suficiente. O sea, Dios, con esto que te di es suficiente y no me pidas más. Y di que te fue bien. Como si Dios necesitase, hermanos, de nosotros. El salmista decía en el Salmo 50, versículo 12, dice el salmista de esta manera, si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. No te lo pediría a ti. Mío es el mundo y su plenitud. O sea, todo es mío. ¿Cuál es el punto, verdad, de yo pedirte algo? Hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios cada día en nuestras vidas. No podemos pensar, ¿verdad?, que Dios es únicamente un Dios de domingo. Es un Dios en el cual cuando tengo una necesidad, recurro a Él. Es necesario, hermanos, fortalecer nuestra relación con Dios todos los días, hermanos. Todos los días. Hermanos, es una preocupación, una gran preocupación en lo personal. No nos estamos congregando, no tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder escuchar a los hermanos que nos comparten cada martes, cada miércoles, cada domingo, pero no podemos reunirnos como antes lo hacíamos, pero tenemos la bendición, hermanos, de poder leer las Escrituras, de poder ir en comunión con Él. Y hago esta pregunta, hermanos, usted, hermanos, usted respóndase, hago esta pregunta, ¿cómo está, hermanos? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Lo estoy buscando cada día? ¿Estoy dependiendo totalmente de mi Dios? ¿Cómo está, hermanos, nuestra relación? Señor, todo es tuyo. ¿Qué podemos ofrecerte?
¿Qué podemos ofrecerte? David, hermanos, una de las cosas, hermanos, que él reconoció, y por eso fue un hombre que se le reconocía como un siervo, como un hombre que era conforme al corazón de Dios. Él nos mencionó estas palabras en Primera de Crónicas y el capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Hermanos, todo pertenece a nuestro Dios. La honra, la gloria. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer? Una de las cosas, amigo, que Dios pide y demanda del hombre, no es riquezas, no es nuestro tiempo, no es ninguna otra cosa que nosotros podamos ofrecer. Solamente hay una cosa que el Señor pide, y ese es tu corazón. Tu corazón. Hay una parte de la Escritura que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor demanda, pide de nosotros, y es algo que nosotros podemos hacer y darle al Señor, porque precisamente el Señor nos ha dado esa libertad para poderlo hacer. Aunque el hombre hoy en día se da el lujo de poder decir: no lo hago, no lo doy. Reconocer que todo proviene, que el Señor nos da todo, es algo, hermanos, que le agrada a nuestro Dios. Regresando al versículo 5 del capítulo 17 de Hechos: y Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da la vida. Y pensaba, hermanos, durante esta mañana, cuando estaba meditando, una de las cosas que sin duda nosotros apreciamos es precisamente la vida que Dios nos ha dado. Y mire, cuando nosotros entendemos, hermanos, que la vida proviene de Dios, la vida cobra sentido. Cuando nosotros entendemos que la vida proviene de Dios, nuestra vida, hermanos, cobra sentido. Allá en Génesis, en el capítulo 1 y versículo 27, cuando Dios, hermanos, empieza a formar y crear al hombre, dice que lo creó a imagen suya. Varón y hembra los creó, los formó. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nuestra vida, hermanos, es diferente. Entender que la vida proviene de Dios. Entender, hermanos, cómo Dios, hermanos, con el soplo, hermanos, de su aliento, levantó al hombre de la tierra. Job, hermanos, cuando pasó por todo este tiempo de dificultades, cuando perdió su salud, perdió su familia, sus bienes, llegó, hermanos, al punto en el capítulo 33 y versículo 4 de Job, y decía estas palabras: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente, dice, fue quien lo crió, hermanos, quien lo crió. Una de las cosas, hermanos, que él entendió, que si había perdido todo, aún su propia salud, y que si él perdía su propia vida, hermanos, era porque Dios se la había dado. Hay una parte, ¿verdad?, donde dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, en él esperaré. ¿Por qué temer, hermanos? ¿Por qué temer, verdad, cuando Dios nos dice: hasta aquí? Él nos ha dado la vida, y Él también, hermanos, le ha puesto un límite a nuestra vida. Es algo que necesitamos entender hoy en día. El salmista, hermanos, en el Salmo 139 y el versículo 13 también reconoce, ¿verdad, David? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él reconocía a quién lo había formado. Hermanos,
Los días, hermanos, los días de nuestra vida están determinados por Dios. Voy a mencionar esto, hermanos, y no con el afán de en ningún momento de poderlos ofender ni lastimar, hermanos, pero no tenemos por qué vivir en temor con respecto, hermanos, a nuestra vida, si el Señor nos permite vivir o morir. Ahorita, hermanos, es algo que constantemente escuchamos, cómo la gente está muriendo. Tristemente muchos están muriendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero nosotros como cristianos, temer a la muerte. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, y a veces lo repetimos, lo cantamos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No es cierto que lo decimos una y otra vez? Ahora, yo creo que el apóstol Pablo dijo estas palabras precisamente, hermanos, precisamente, ¿verdad? Porque él tuvo la oportunidad de poder, hermanos, ver en visión de lo que le esperaba por delante, cuando llegó al tercer cielo, cuando fue levantado por el Espíritu y miró lo que el Señor, hermanos, nos tiene preparados. ¿Qué fue lo que él en su mente y en su corazón, hermanos, sin duda estuvo pasando? Si muero, me voy a ir delante de mi Señor. Ahora, con esto, hermanos, necesitamos nosotros para poder, hermanos, estar fortalecidos en el Señor y entender que Dios nos ha dado la vida, y si Él desea quitárnosla, necesitamos recurrir a sus promesas. El Señor nos ha prometido, hermanos, un descanso, nos ha prometido, hermanos, su presencia, nos ha prometido, hermanos, que no va a haber más lloro, que no va a haber más lamentación, que no va a haber más dolor. Esas son las promesas de parte de Dios. ¿Por qué temer, hermanos, a todo esto? Que hoy en día, hermanos, la gente está viviendo en temor. Es necesario cuidarnos, es necesario, hermanos, tener todos los cuidados necesarios que nuestras autoridades lo están animando, hermanos, a llevar a cabo. Pero no vivir en temor, que es diferente, no vivir en temor. Sabemos que si no morimos, hermanos, por el coronavirus, vamos a morir por otra cosa si el Señor no viene antes. Esa es una de las cosas que va a suceder, hermanos. Vamos a partir de aquí un día. No somos parte, hermanos, de este mundo. Somos, dice la palabra, que somos extranjeros y somos peregrinos. Estamos por un poco de tiempo aquí. Necesitamos, hermanos, seguir confiando en el Señor. Es verdad, los días están determinados por Dios. En el capítulo 12, precisamente Job lo menciona, hermanos, de esta manera. Y en el versículo 10 dice la palabra del Señor así, de esta manera, 12, 10. En tu mano está el alma de todo viviente, el hálito de todo el género humano. En tu mano está el alma de todo viviente. Y en el capítulo 14, hermanos, de esta manera también lo menciona. Y el versículo primero, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios ha establecido, hermanos, un tiempo para cada uno de nosotros. A veces no estamos conformes, lo vamos a decir de esta manera, no estamos conformes, ¿verdad? Cuando Dios dice, hasta aquí. A veces pensamos, Dios, ¿por qué le has dado más vida a esta persona? Pensando humanamente que no se lo merece. Dios, ¿por qué le has dado poco tiempo de vida a este hermano o a esta persona que se lo merece? Hermanos, en su soberanía nosotros no podemos ir en contra de Dios. Él sabe, conoce nuestra vida y sabe, hermanos, por qué hace cada una de esas cosas. Pero es necesario, hermanos, estar conforme con lo que Dios ha determinado. Es necesario, hermanos. Los días están determinados, hermanos, por Dios. El salmista también, David, en el capítulo 31 y versículo 5 decía, en tus manos están mis tiempos. Era la manera en que David vivía, sabiendo que Dios tenía un tiempo para poder, hermanos, que David viviera, pero también un tiempo en el cual él iba a partir, él iba a morir. Es necesario, hermanos, pensar en eso. Continuando con nuestro pasaje, versículo 25, dice, a todos da vida y aliento y todas las cosas. Una de las cosas, hermanos, que nosotros como creyentes lo tenemos bien en cuenta, precisamente
reconocer lo que Dios, hermanos, nos da todos los días. Es importante. Ahorita mencionábamos que Él nos da la vida, nos da salud, nos da familia, nos da trabajo, nos da un ministerio, nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de poder estar en una congregación. Nos da tantas y tantas cosas cada día, hermanos, cada día. Pero es importante reconocer que es la mano de Dios, que es la mano de Dios. Y yo pensaba de esta manera con respecto a este punto. Si Dios, hermanos, si Dios se presentara en este momento y nos dijera, ¿qué es lo que yo quiero qué es lo que quieres que te dé en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres recibir de parte de Dios en este momento, hermano? Si Dios te hiciera esa pregunta, ¿qué le pedirías en este momento? Probablemente si eres joven, pensarías a lo mejor en un carro de lujo. Si eres una persona adulta con responsabilidades, quisieras un mejor trabajo, un buen negocio, una casa, etcétera, tantas cosas. Pero ¿qué le pedirías, hermano? ¿Qué le pedirías? Yo pensaba de esta manera y me llevaba al ejemplo precisamente de Salomón. Salomón, allá en Primera de Reyes, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios que era un hombre joven, tierno, un joven que probablemente tenía entre 20 años cuando llegó, hermanos, al trono de Israel. Un privilegio que Dios le había dado solamente porque mostró misericordia a su padre David. Él llegó al trono y una de las cosas que Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Él podría haber pedido grandes cosas, hermanos. Podría haber pedido la mano de sus enemigos, larga vida, poder, riquezas, etc. Pero una de las cosas, hermanos, que este hombre de Dios pidió fue precisamente, hermanos, sabiduría. Él pidió, hermanos, un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir, hermanos, entre lo bueno y lo malo. Fíjese lo que pidió, sabiduría de parte de Dios. ¿Usted cree, hermanos, que el Señor nos sabe y conoce por lo que nosotros estamos enfrentando? Sabe perfectamente, hermanos, sabe. Pero este hombre, hermanos, se inclinó, hermanos, por algo que Dios le había dado. Dios le dio el privilegio de sentarse en el trono, de poder dirigir, de poder gobernar al pueblo de Dios. Señor, tú me diste este pueblo, tú me lo diste. Señor, entonces dame sabiduría para poderlo gobernar. Y me encanta esa parte del versículo 9 y 10, hermanos, del capítulo 3. Dice, y esto agradó delante de Dios. Esto le agradó al Señor lo que Él había pedido. Hermanos, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. Entre ellos tenemos familia, como lo mencionaba al principio. Y familia, hermanos, que aún no le han entregado la vida al Señor. Pero es necesario, hermanos, pedir por ellos. Pedirle a Dios conforme lo que nos ha dado. Hace muchos años yo recordaba cuando hacíamos las reuniones aquí los días miércoles, aquí en Guadalupe, Victoria. Y siempre ponía atención en las peticiones de mis hermanos. Una de las cosas, hermanos, en la cual yo notaba era de que los hermanos que tenían sus jóvenes y sus pequeños pedían, hermanos, y no es que esté mal, no quiero juzgar ni mucho menos decir que es un error, ¿verdad? Pedir por nuestros hijos, que ellos sean prósperos, que tengan un buen nivel académico, que sean prósperos, vaya, en todas las áreas. Y no está mal, hermanos, pero yo pensaba cómo los hermanos se enfocaban más en eso que en la vida espiritual de sus hijos. Y decía, Señor, ayúdame o ayúdanos a pedir, ¿verdad?, por nuestros hijos, por nuestras familias, que podamos amarte, que podamos buscarte, que podamos servirte, Señor. Y si es tu voluntad, que podamos recibir todo eso que necesitamos todos los días. Pero enfocarnos tanto, mis hermanos, en lo material, o porque nuestros hijos, nuestras familias sean prósperas, hermanos, yo creo, hermanos, que necesitamos voltear y pedirle al Señor por su vida espiritual, Cuando preparaba este mensaje, hacía memoria del tiempo, ¿verdad?, cuando yo también era joven, en el tiempo de mi generación, vaya, y hacía un recuento, ¿verdad?, de aquellos jóvenes que
pues que nos casamos en la iglesia, que crecimos en parte de la iglesia y que ahora no están entre nosotros. Unos por diferentes razones, pero tristemente algunos fuera, hermanos, de los caminos de Dios. Y yo pensaba, qué triste, hermanos, qué triste. Y eso lo que yo tenía cuidado y pensaba una y otra vez en lo personal, pero también con mi familia. Poder, hermanos, poder pedirle a Dios conforme a lo que nos ha dado. Tengo una familia, Señor, ayúdame a poder ser de bendición. Como padre de familia, ayúdame, Señor, a ser sabio para poder instruir, guiar y conducir a mis hijos, a mi familia, a mi esposa. Es lo que necesitamos, hermanos, de parte de Dios. Necesitamos eso, hermanos. Dios, hermanos, nos ha dado todas las cosas. Es necesario, hermanos, disfrutarlas. Es necesario ponerlas delante de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, en el capítulo 3 y versículo 13, es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Es una bendición, hermanos, poder disfrutar todo eso. Cuántas y cuántas cosas Dios nos ha dado. Tal vez, hermano, estás pasando en este tiempo por escasez, por diferentes cosas que necesitas en tu vida. Pero recuerda, hermanos, recuerda, una de las cosas que tú tienes y yo tengo y que Dios te ha dado, hermanos, es la vida eterna. Algo que no podemos comparar con ninguna otra cosa. Probablemente volteamos con el vecino, con la persona que está a nuestro alrededor y vemos cómo son prósperos. Oh, hermanos, pero que lo que tenemos en el Señor, esa vida eterna, ese perdón de pecados, no se puede comparar con ninguna de ese tipo de cosas materiales, hermanos. Poder reconocer que Dios es el que bendice y Dios es el que nos da, es algo, hermanos, que necesitamos todos los días, hermanos, todos los días. Regresando al pasaje, hermanos, en el versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios, hermanos, ha establecido un orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, Dios nos ha dado un tiempo para vivir precisamente, ¿verdad?, en este año, en este siglo, en el lugar donde nosotros estamos. Dios nos ha puesto con un propósito. No por casualidad, hermanos, no por casualidad. Dios nos ha puesto, hermanos, precisamente con un propósito específico. Hay varios ejemplos en las Escrituras que nosotros podemos recordar. El caso de Esther, cuando los judíos, hermanos, estaban yendo, hermanos, a la muerte, estaban muriendo, y Esther llegó, hermanos, a ser reina. Mardoqueo le recuerda, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes que Dios te ha puesto para esta hora, para este momento, para este lugar, para este tiempo, para que tú intercedas por el pueblo judío? Dios lo había puesto en ese momento. El caso de José, en el capítulo 50 también de Génesis, cuando padeció y sufrió todo eso, de ser vendido, ser menospreciado por sus hermanos, llegar finalmente a Egipto como esclavo. Pero cuando Dios lo puso en un lugar, fue con un propósito específico. Y él reconoció, Dios dice, todo esto que ustedes hicieron para mal, le dijo a sus hermanos, todo esto que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó con un propósito para bien, para poder bendecir, para poder salvar a tantas personas que hoy están sin alimento. Dios tenía un plan específico. Dios tenía un plan específico también para nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo que quisiera que tomar en este momento del capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios lo envió, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años con un propósito para que redimiese, para que salvase, hermanos, a todo aquel, hermanos, que confiese su nombre. No fue, hermanos, casualidad que nuestro Señor Jesucristo haya venido hace más de 2000 años. No fue casualidad, amigo, que Jesucristo haya ido a la cruz y morir por nuestros pecados. No fue casualidad. Dios lo hizo, hermanos,
con un propósito en su tiempo, en su tiempo. Es necesario, hermanos, pensar de esa manera. Dios tiene tiempo, Señor, hermanos, para todo. Finalmente, hermanos, versículo 27, por favor. Dice, regresando aquí a Hechos capítulo 17 y versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, para que busquen a Dios. Mira, amigo que estás en esta tarde escuchándonos a través de este medio, si lo estás haciendo, lo estás escuchando, es porque Dios te ha dado una oportunidad más para que vengas a Él, para que le busques. Dios te da una oportunidad más. Esto no es obra de casualidad, de que tú estés viendo este video, de que tú hayas escuchado el mensaje de parte de Dios una y otra vez. No es casualidad. Dios te está dando la oportunidad. Dios te ha dado la libertad, el libre albedrío para poder decidir si tú lo buscas o no, para si tú le entregas tu vida o no. Hermano, que por una otra razón te has alejado, que estás desanimado, que estás viviendo probablemente una vida desordenada por causa de todo esto, yo no lo sé. Yo te animo en el nombre del Señor. Busca nuevamente el Señor. Siempre cuando me preguntan o pienso acerca de cuando un creyente se aleja por otra razón, pienso de esta manera: Dios le dio 1, 2 y 3 y varias oportunidades al apóstol Pedro de arrepentirse. Y así es Dios. Dios nos ha dado muchas y seguirá dándonos muchas oportunidades para arrepentirnos y volvernos a Él. Él no nos reprocha, Él no nos reclama. Él está con sus brazos abiertos para que nosotros vayamos delante de Él. Esa es la bendición, la oportunidad que nosotros podemos tener de buscar al Señor mientras tengamos vida. Después, amigo que me escuchas, ya no va a haber oportunidad. Dice la palabra del Señor que para el lado que el árbol cayere, para ese lado quedará. O sea, mientras tú tengas oportunidad, tengas vida, puedes clamar y buscar del Señor, entregarle tu vida al Señor. Después, ya no va a haber oportunidad. En una ocasión yo pensaba de esta manera, porque mucha gente empieza a cuestionar, ¿y si todo lo que los hermanos dicen, lo que la iglesia cristiana o lo que la Biblia dice, no es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué sucedería con todo eso? Bueno, déjeme decirle, si tú piensas de esa manera y si tú crees de esa manera, y permítame usar esto, pensemos que si así fuera, tú mueres, yo muero y todo se acabó como la gente dice. Pero si no, pero si lo que la Biblia dice que es verdad, y yo lo creo, y muchos lo creemos, de que hay una vida después de la muerte, que hay una vida eterna, pero también hay una condenación después de esto. Si tú lo crees o no lo crees, si tú no crees lo que la Biblia dice, déjame decirte, de todas maneras es verdad. Dios ha establecido un tiempo para que el hombre tenga esa oportunidad de poderle entregar su vida al Señor y no lo haga o no lo haga. Es la bendición que hoy tenemos, esa libertad que hoy tenemos. Amigo, te hago esa invitación, cree mejor en el Señor Jesucristo y serás salvo. Déjame decirte esto, no te arriesgues, no te arriesgues. Es mejor creer, recibir el perdón y estar en la presencia del Señor. Porque si lo que la Biblia dice que es verdad, hay una condenación que te está esperando y después ya no hay oportunidad. Es necesario entregarle la vida al Señor, es necesario buscar a Dios en este momento. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, queremos darte gracias en este momento, en esta tarde, Señor, por cada una de tus bendiciones, mostrar tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Por este tiempo, Señor, que estamos pasando tiempos difíciles, donde el desánimo, la enfermedad, la muerte, el dolor, el miedo está abatiendo a la gente y aún está llegando
a la vida de los hermanos. Señor, yo te pido en este momento que nos animes, Señor, con estas palabras, que nos ayudes a continuar y seguir adelante. Necesitamos, Señor, de ti cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, pedimos por nuestras familias, nuestros seres queridos, que todavía tienen esa oportunidad de poder entregar su vida a ti. Pedimos por ellos, Señor, que en tu misericordia y que en tu gracia les des una oportunidad más, y que a nosotros, Señor, nos abras puertas para poder llevarles tu palabra, para poder darles un testimonio, para poderles compartir de ti, Señor. Ayúdanos, que de nuestros labios salga esa palabra, Señor, que edifique, que bendiga a nuestras familias. Anima a tu pueblo. Pedimos por aquellos que por otra razón se han desanimado, están tristes por todo esto que está pasando. Anima a mis hermanos, ayúdales, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano. Rogamos especialmente por aquellos que están enfermos, recordando, Señor, a mi hermano Manelik, mi hermano Onésimo, mi hermano Isaac, por Cristian, mi hermana Vero. Pedimos por Luisa, hermana de nuestra hermana Amparo, y por una lista grande de hermanos que probablemente no sabemos su situación, pero tú conoces nuestras vidas, Señor. No merecemos nada, pero podemos recurrir a ti, Señor, porque tú eres un Dios vivo y verdadero, un Dios bueno, un Dios que muestra su misericordia para con su pueblo. Señor, ayúdanos a que pronto también podamos estar reunidos, gozándonos, Señor, exaltando tu nombre. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes. Anímales, Señor, para que puedan también seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Y podemos decir que hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Recibe la honra y recibe la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte, hermanos, y sigamos orando, sigamos adelante, hermanos. Les extrañamos en el nombre del Señor. Amén. Caliente acá arriba. Ay, ay.